Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Foami Sweet Dolls. Y el día de hoy hemos regresado a las fofuchas y vamos a realizar esta bonita mariquita o ladybug. Espero que el video sea de su agrado, así que vamos a comenzar. Antes que nada quiero agradecer a todas las chicas, a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir la publicación que hicimos en Facebook para poder realizar esta bonita fofucha. Gracias a todas esas chicas que compartieron, que nos dejaron sus comentarios y que nos regalaron sus likes. Pues el día de hoy estamos por realizar este bonito proyecto. Es una fofucha que mide entre 22 y 25 centímetros aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar desde abajo y vamos a hacer primero los zapatos. Para ella vamos a necesitar dos bolitas número 4, dos bolitas número 3 o dos bolitas 3.5. Pueden utilizar cualquiera de los dos tamaños. Ahora, de la línea de fábrica que tienen todas nuestras bolas, vamos a cortar una cuarta parte de las 4 bolitas. Voy a utilizar mi pistola de silicón y voy a colocar un poquito aquí. Voy a unir una bolita número 4 con una 3 o 3.5. Después la otra. Ahora voy a tomar mi navaja y de la misma forma voy a calcular una cuarta parte y voy a cortar. Ahora voy a termoformar con cualquier fuente de calor que tengas, ya sea una plancha, una sandwichera o una plancha para el cabello. Voy a colocar mi foamy debajo de mi hoja de papel y voy a colocarle silicón caliente en todo el contorno del zapatito. Lo apoyo en una base o en un botecito de pintura. Voy a calentar mi foamy y recuerda que cuando el foamy está listo empieza a encojarse de los laterales o a levantarse, entonces está listo para poder termoformar. Voy a colocar mi zapato sobre una base o un botecito de pintura y voy a colocar la parte que le dará forma al zapato. Es en color rojo, lo voy a colocar sobre la plancha, lo voy a tomar por enfrente y voy a jalar hacia la parte de atrás y aquí voy a sostener. Ahora voy a tomar pegamento instantáneo y lo voy a comenzar a pegar desde la parte de enfrente colocando unas gotitas de pegamento hacia la parte de atrás. Con un lápiz yo voy a marcar donde es mi mitad más o menos de la bolita de la parte de atrás, que es la más pequeña. Y con mis tijeras voy a hacer un corte recto. Aquí termino de pegar. Y ahora voy a pegar el otro lado. Ahora voy a quitar el exceso del lado contrario y voy a pegar aquí. Pueden utilizar un palito o alguna herramienta para esparcir el pegamento si es necesario.
y unimos y nos quedará de esta forma. Ahora voy a cortar el exceso que me quedó por la parte de abajo. Voy a utilizar una pieza de foamy para hacer la suela. Voy a colocarle silicón caliente por toda la parte de abajo y voy a pegarla en esta parte. Sostengo en lo que enfría un poquito y voy a cortar todo el exceso de una manera recta. Ahora voy a cubrir todas estas imperfecciones y voy a tomar una tirita de aproximadamente 8 milímetros y yo utilicé unas tijeras de ondas que fueron como estas. Si no tienes unas tijeras para hacer las ondas, igual solamente sacas una tirita de unos 8 milímetros aproximadamente recta para cubrir y pegar por todo el contorno de los zapatos. Lo voy a pegar comenzando desde la parte de atrás donde tenemos la unión. Para el moño de los zapatos voy a utilizar tela. En la fofucha que les mostré utilicé un listón, pero creo que varía mucho los estampados, entonces voy a hacerlo igual que el de la cabeza. Para el moño son dos piezas de tela. Una es de 3 centímetros por 6 centímetros y medio. Y esta parte que vamos a hacer para pegar el moñito por la parte del medio mide 6 centímetros y medio por 2 centímetros y medio. De todas formas, estas medidas también estarán incluidas en la lista de los materiales. Primero vamos a usar la parte un poquito más grande. Vamos a colocar pegamento, una línea de pegamento, y vamos a hacer un doblez. Y ahora voy a unir esta parte, voy a colocar pegamento silicón en un lateral y lo voy a unir. Me quedará así como un circulito al que le vamos a dar la forma del moño. Ahora vamos a hacer la cintita que va en medio. Con el rectángulo más pequeño vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomarla con la unión hacia la parte de atrás. Primero vamos a hacer un doblez a la mitad y después cada doblez otra vez hacia la parte de atrás, con un poco de paciencia porque la pieza es pequeñita. Y ahora voy a colocar mi cinta por la mitad. Trato que los lados me queden iguales y voy a pegar por la parte de atrás. También pueden hacer estos moños con foamy. La cuestión es que como son tan pequeñitos, si los hacen dobles quedan demasiado gruesos. Y estos moñitos los voy a colocar aquí en un lateral del zapato. Voy a colocarle silicón por la parte de atrás y lo pego aquí como en un lateral. Si gustan le pueden poner un pompón en la parte del medio en color negro o color blanco o rojo, el color que guste. Para el moño del cabello pegamos exactamente igual, cortamos un rectángulo de 18 centímetros por 9, hicimos los dobleces con pegamento y después unimos. Para la parte que va a armar nuestro moño, la parte del medio, corté otro rectángulo de 12 centímetros por 4. Voy a hacer lo mismo para dejarlo listo.
y me va a quedar así. Este es el moñito que va a llevar en la cabeza. Así nos quedan nuestros zapatitos ya listos, se ven súper bonitos. Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Voy a colocarlo de esta forma y le voy a poner un poquito de pegamento en un lateral, pegamento instantáneo, y lo voy a unir. Me va a quedar así. Y ahora voy a tomar para el cuerpo una bolita número 5. Voy a cortar una cuarta parte. Esta parte la voy a introducir en el cuerpo. La parte recta va para la parte de enfrente. Con silicón voy a pegar aquí alrededor. Ahora la voy a poner así o al revés para que tengan mejor vista, y van a cortar un pedacito de manera recta. Me va a quedar así. Dejé del centro, es como un medio centímetro. Y voy a tomar un pedacito de foamy, chicas, el color que ustedes quieran, blanco, negro, rojo, cualquier color que le combinen, y lo van a calentar en la plancha y van a termoformar esta parte del cuerpo, la parte de abajo. Van a sostener un poquito en lo que enfríe el foamy. Ahora voy a tomar mis tijeras y voy a quitar un poco el exceso. Y ahora con un palito de madera o alguna herramienta que tengan, van a ir pegando por todo el contorno con pegamento instantáneo. Ahora vamos a pegar las piernas. Aquí ya las tengo listas. Recuerden qué medidas estarán en los moldes. Voy a utilizar alambre. Ahora voy a pegar estos alambres en las piernitas. Y en los brazos voy a enrollar y voy a pegar al final con pegamento instantáneo. Para las medias vamos a usar 2 rectangulitos y también vamos a pegar aquí. Ahora voy a traer los zapatos y voy a introducir las piernitas. No voy a pegar, chicas, todavía. Así. Voy a calentar las medias. Y con la unión hacia la parte de atrás la voy a introducir en la pierna. Y voy a presionar, así como para arrugarla, y voy a sostener en lo que enfría para que se quede de la forma que nosotros queramos. Me va a quedar así. Voy a hacer unos orificios en el cuerpo ya cuando vean y que está en la posición que ustedes quieren. Entonces ahora sí vamos a pegar. Quiero que vean más o menos dónde hice los orificios, y más o menos de la parte de enfrente hacia atrás es aproximadamente 1 centímetro, y también casi aproximadamente 1 centímetro del lateral hacia adentro. Voy a colocar pegamento instantáneo en esta parte de la pierna, y en el orificio voy a colocar silicón y van a insertar la piernita de esta forma. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Me quedará así. Ahora sí, para los zapatitos voy a colocar lo mismo, un poquito de silicón, de pegamento instantáneo en esta parte, alrededor de la media. La voy a esparcir muy bien. Y voy a colocar silicón en el orificio, en el zapato. Si aquí se sale, chicas, no hay problema porque la media va a cubrir un poquito. Y entonces van a introducir su piecito
y yo le voy a dar un poco de movimiento hacia adentro. Si por alguna razón la media se les vuelve a subir, lo que pueden hacer es volverle a dar calor un poquito con una pistola de calor, y si no tienen, simplemente colocan unas gotitas de pegamento entre las arruguitas y sostienen en lo que seca y ya les va a quedar con movimiento. Para las faldas vamos a necesitar 2 tiras de foamy, una en color blanco y una en color rojo. Para el color blanco, si no tienes foamy estampado, voy a utilizar pintura negra. Y voy a necesitar un palito de madera, que es un poco más finito que un punzón. Voy a ir tomando pintura y voy a ir poniéndole puntitos indistintamente a toda esta parte en color blanco. Para la falda en color rojo, que va a ser esta, yo aquí ya la tengo lista, aquí la pintura ya secó. Para las alas, que son estas, vamos a necesitar 4, pero esas van a ser en el siguiente video, entonces, pero sí quiero comentarles para que hagan esto antes. Para la blusa y para las mangas, estas las vamos a hacer ahorita aquí. Entonces, falda, alas, blusa y manga. Todas estas van en color rojo. Y los puntos se los hice con un pincel. Este es un pincel redondo, chicas, y con la base del pincel le hice unos puntos. Simplemente tomé pintura acrílica en color negro y comencé a hacer marcas de los puntos indistintamente, pero esto tienen que hacerlo mucho antes, chicas, y tienen que darle su tiempo de secado, porque como los puntos quedan con bastante pintura, si lo manipulan antes, pues pueden manchar su piel. Ahora vamos a comenzar a pegar las faldas. Voy a comenzar con la parte blanca y voy a comenzar de la parte de atrás todo alrededor. Entonces voy a comenzar, sostengo la primera parte y empiezo a hacer dobleces pequeñitos. Sigo pegando por todo alrededor de la misma forma. Y vuelvo a sostener. Me va a ir quedando así. Voy a hacer esto por todo alrededor hasta terminar en la parte de atrás. Una vez llegaron a la parte de atrás, cortan el exceso y ahora en esta parte de aquí que quede abierto, solamente van a tomar un poquito de pegamento, colocarlo en una parte, en la primera parte que comenzamos a pegar, y van a unir su falda ahí, así. Y nos queda de la siguiente forma, chicas. Ahora voy a usar la de color rojo y voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a comenzar a pegar un poquitito más arriba. Bueno, chicas, aquí tuve un error. Comencé a hablar y pegué la blusa y no le había dado grabar a la cámara, entonces me van a disculpar. Pegué la parte de la blusita, simplemente la coloqué en la plancha, la calenté un poquito para que esté más flexible y la coloqué alrededor del cuerpecito y comencé a pegar con pegamento instantáneo. Voy a utilizar los brazos. Y de la parte donde está la unión, aproximadamente a 1 centímetro, voy a hacer un corte en diagonal hacia arriba y voy a quitar esto de aquí y me va a quedar el corte de esta forma.
voy a tomar unas tijeras más chiquitas y voy a redondear esta parte para que me quede así y no me quede tan picudo esto de aquí. Voy a hacer lo mismo con esta, aproximadamente 1 centímetro en la parte de la unión. Quito esta parte de aquí y voy a redondear aquí un poquito esta esquinita y me va a quedar así. Ahora voy a doblar los bracitos y mientras le doy tiempo a que, mientras le damos un poquito de tiempo a que se sequen las mangas, vamos a pegar las manitas. Van a tomar la manita, la van a colocar sobre la plancha. La coloco sobre una esponjita para que no se marque y con un boleador le voy a dar así como que para que me quede la manita con movimiento. Ahora en esta parte voy a presionar, aquí está la unión, en esta parte de aquí voy a presionar al contrario. Con la parte de atrás de un palito voy a meter un poquito esto de aquí, lo que tiene en el centro. Voy a colocar una gotita de pegamento instantáneo, la voy a esparcir y voy a presionar para cerrar. Y ahora voy a colocar las manitas con pegamento instantáneo. Voy a colocarle un poquito de pegamento y recuerda que el pulgarcito va hacia arriba. Voy a pegar la manita así y me va a quedar de esta forma. Tengo listos mis brazos, chicas, pero no puedo continuar hasta que hayan secado las partes de la pintura. Mientras tanto voy a hacer un moñito. Tomé una tirita, un pedazo de foamy, con mis tijeras corté una tirita de unos milímetros, un par de milímetros, y voy a hacer un moñito. Una cinta que este mide aproximadamente 4 centímetros, entre 3,5 y 4, pero a lo mejor vamos a ajustar. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a doblar por la mitad y de la parte del centro voy a tomar unas tijeras. De la parte del centro voy a hacer como un medio círculo redondeando y me va a quedar así. Ahorita lo voy a pegar aquí en el centro, chicas, en el centro de la blusa. Pero primero necesito colocar las mangas. Voy a parar mi fofucha derechita de frente hacia ustedes y en los laterales aproximadamente a unos 7-8 milímetros voy a hacer un orificio y voy a insertar un brazo. Asegúrense, chicas, que el dedito pulgar quede hacia la parte de arriba, no les vaya a quedar al revés. Voy a insertar la otra, igual 7-8 milímetros. Voy a hacer un orificio. Pueden auxiliarse de un palito o de algo que tengan a la mano para hacer los orificios si no pueden con el alambre. Ahora voy a pegarlos de una vez. Voy a colocar pegamento instantáneo en el brazo, apuntando hacia donde agujeré. Voy a ponerle ahí pegamento, silicón caliente. Introduzco y sostengo en lo que seca. Voy a pegar el otro brazo de la misma forma. Ahora, chicas, para las mangas, una vez que ahora sí secó completamente, voy a tomar una aguja y un hilo y voy a introducirla de la parte de abajo hacia arriba, dejando unos milímetros en la orilla, y voy a comenzar a hilvanar o a entresacar con mi aguja de esta forma. Voy a jalar un poquito, ahora vuelvo hasta finalizar a la parte de arriba. Es más o menos trazando una línea imaginaria por la mitad de la pieza. De esta forma me va a quedar así.
Ahora voy a tomar el hilo, es una hebra doble, y voy a ensartar en medio, chicas, del hilo, para que no se me vaya a salir al jalar. Ahora voy a ponerla sobre la plancha para que esté más flexible y me sea más fácil jalarla y no se vaya a romper. Ya que calentó un poquito, ahora sí voy a comenzar a jalarla hasta que me quede chinita, así. Voy a esperar unos segundos para poder separarla un poco para introducirla en el brazo. Ya que esperé un poquito, la vuelvo a abrir y está mi hilo aquí. Lo que voy a hacer es que voy a introducir la mano dentro, el hilo por debajo, y la voy a colocar en la posición que yo quiero y voy a volver a jalar ese hilo. Y ahora por debajo del brazo voy a darle un par de vueltas con el mismo hilo para que quede bien sujeta. De esta forma, por la parte de atrás voy a hacer un remate, voy a meter entre el hilo mi aguja. Pueden hacerlo un par de veces para que quede más segura. Antes de cortar, ahí donde hice el remate, voy a colocar una gotita bien pequeñita de pegamento instantáneo para que no vaya a soltarse, y voy a cortar el hilo. Y voy a colocar una gotita de pegamento instantáneo en un pedacito de foamy o en un cartón. Le voy a poner un poquito de pegamento en la orilla de la manga y la voy a pegar al bracito para que no me quede abierta. Voy a hacer lo mismo, esta es para la parte de arriba. Voy a hacer lo mismo de este lado y la pego al brazo y ya me va a quedar unida ahí. Voy a levantarme y por esta parte, la parte de abajo, voy a jalar un poquito mi foamy y voy a sobreponer, voy a colocar un poquito de pegamento aquí en un lado de la manga y voy a sobreponer el otro lado, así. Me va a quedar así y me van a quedar las mangas de esta forma. Ahora van a tomar la cinta que cortamos para el cuello y la van a medir y pueden ajustar los laterales que les quede de brazo a brazo, chicas, y si les sobra un poco pues lo cortan. Voy a pegar con silicón caliente en esta parte de aquí. Aquí no se ve mucho, chicas, el corte que hicimos porque me quedó un punto negro debajo, entonces no se alcanza a ver mucho, pero me quedó de esta forma, como si fueran dos medios circulitos. Y ahora en el centro voy a pegar el moño que hice. Aquí voy a pegar el moñito con un poquito, una gotita súper chiquita de silicón. No voy a usar instantáneo porque voy a pegar sobre tela. Es un poquitito, una gotita súper pequeñita. Y chicas, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del video. Hicimos completamente el cuerpo, ya quedó vestida nuestra fofucha. Y en el siguiente video, en la segunda parte, haremos la cabeza, le pondremos cuello y haremos sus alitas también. Pero de verdad que este video les haya gustado, espero que el proyecto sea de su agrado. Muchísimas gracias por sus comentarios y te invito a que te suscribas si todavía no lo haces y actives las notificaciones para que no te pierdas la segunda parte de esta bonita fofucha, ni ningún otro video que estemos subiendo aquí en el canal. Si realizas algún proyecto de los que están aquí en el canal, te invito a que subas tus fotos a redes sociales y me etiquetes con el hashtag Team Sweet Dolls o con el hashtag Foamy Sweet Dolls. Ha sido un placer pasar este rato aquí contigo y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye, chicas.